Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:29, gracias. Saludamos a Itel Zambrano, ex legislador, expresidente nacional del movimiento Creando Oportunidades, creo, militante de esa organización política. Itel, le saludamos a la distancia desde la cabina del noticiero a primera hora en Radio Armónica y Primera Plana, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Un gusto, Fabricio, un gusto, Andrea, muchas gracias por el espacio. Fabricio, disculpa que no puedo estar presente, pero estoy en Manabí, justamente en parte de la organización, preparándonos a esta nueva liga electoral. Siempre un placer estar conversando contigo. Gracias a usted por la gentileza de conectarse. Oiga, solamente Andrea me preguntaba antes de empezar, pensábamos que usted ya no estaba en Creo. Usted lo que hizo fue renunciar a la presidencia de Creo, pero sigue siendo adherente de Creo. Por supuesto, justamente Ya. eso. O sea, usted sigue siendo parte de, no es que dejó el movimiento ni mucho menos, ni se fue No, peleado para ni nada nada. de eso. No, para nada. Y parte de la directiva, aparte. O sea, ahorita estoy en Manabí justamente y estoy de procurador en la alianza ABC, que es justamente el tema que vamos a estar conversando. Renuncié efectivamente, fue a la presidencia de Creo, pero tenemos un gran equipo en la dirigencia nacional y estamos haciendo un trabajo y coordinando algunas cosas desde territorio, ¿no? Correcto. ¿Por qué usted objetó como procurador de la alianza ABC, que es la lista 3, lista 21, en Manabí, la precandidatura a la prefectura de Luisa González? A ver, justamente esto no es que se da por un capricho. Aquí estamos, hay que ser súper técnicos en el tema y hay cosas que se deben cumplir. Esto no es que amanecimos hoy día y vamos a decir, vamos a impugnar a Luisa González. No. Esto nace desde el 18 de junio, justamente cuando comienzan las primarias de Pachacutic. Y para eso hay que cumplir un sinnúmero de requisitos previos y posteriores. Y justamente estamos hablando de la perfección del trámite, desde cómo nace la convocatoria, cómo se convoca, cuáles son los canales que se deben cumplir, justamente quiénes van a tomar la decisión de esas primarias, que se habla en el Estatuto de Pachacutic que cada cantón pone 15 delegados y en ese sentido están los electores, eso debe ser publicado. Obviamente en medios electrónicos como indica la normativa. Y en ese sentido pasan un sinnúmero de cosas que, por ejemplo, las 75 personas que votaron a favor de esas internas no constan en el padrón publicado. Y en ese sentido tampoco se cumplen los parámetros, el 0.5 de cómo iba a ser. Tampoco es que tienen grandes electores, como en el caso de nuestra organización, haciendo unas comparativas. Y justamente desde que nació este tema, el CNE les comunicó. Por ejemplo, en la convocatoria no se evidencia que cumplen los requisitos mínimos. En la convocatoria no se evidencia la constancia de la sociabilización. En el acta que se certifica la Asamblea Nacional o convención que acredite a los delegados de las democracias internas y que representa el 0.5 de los adherentes permanentes, se encuentran inconsistencias. En ese sentido, los que han incumplido, no estoy hablando de Luisa González, los que han incumplido parte de esto es la misma dirigencia de Pachacutic acá en Manabí. Pero eso fue cuando se ha realizado, digamos, la democracia interna, ese paso que ya fue admitido incluso por el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿por qué ahora se objeta precisamente la candidatura? No. Es que en esto hay jurisprudencia, de ahora. Hay jurisprudencia, incluso en el 2020 el TCE a un candidato de la Alianza Unión por la Esperanza también lo objetó, porque no se perfeccionó el trámite. Aquí son detalles tan pequeños que el acta debe haber sido entregada. Parte del proceso que se hace para cambiar a un candidato cuando existe una renuncia se debe presentar la renuncia, el Comité Provincial Electoral debe conocer la causa, debe elaborarse un acta, debe sociabilizarse eso, y todos esos documentos deben ir adjuntos al momento de realizar los cambios. Si uno no cumple el perfeccionamiento del trámite, lastimosamente se caen las candidaturas. Les voy a dar un ejemplo que a nosotros nos pasó, que puede ser muy sencillo. Cuando nosotros estábamos haciendo nuestras primarias, la persona que estaba mocionando una lista se olvidó de mencionar los candidatos de esa lista. Se olvidó. Nosotros presentamos la documentación. ¿Y qué pasa? El CNE
no nos aprobó esa lista justamente porque no fue mencionada en el Zoom donde estábamos nosotros llevando todo este proceso. Y no podíamos hacer nada, porque ya existe jurisprudencia, existe norma, y en ese sentido hay que estar súper pendiente de eso, justamente para desvanecer y aclarar también las cosas que se están dando y cómo se están diciendo, porque esto nace desde el proceso interno de Pachacuti, que no ha cumplido a cabalidad el perfeccionamiento del trámite. Y eso no es primera vez que pasa, esto ha pasado siempre, incluso a la misma institución, a la misma OP Pachacuti, tanto hay jurisprudencia en el CNE como en el TCE, que habla del perfeccionamiento del trámite y las cosas previas que hay que realizar y ejecutar para que esto, ya al momento que se pueda dar, no pasen estas cosas. ¿Y ustedes revisaron el procedimiento de otros partidos políticos, por ejemplo, para que se perfeccione, como usted dice, este trámite, o solo de Pachacuti? Porque eso es lo raro, es decir, ¿cómo o por qué les nace, digamos, este interés por revisar lo que se hizo en la democracia interna de Pachacuti? A ver, es que esto te digo, causa número 219-2024 del TCE. Justamente habla del tema de la democracia interna y los incidentes que se pueden hacer en la aceptación de las precandidaturas. También existe otra, la causa 377.20 del TCE, que habla de las candidaturas que justamente que no cumplen sus requisitos, porque esto es muy redundante, que no cumplen sus requisitos simplemente no van a pasar. Esto nos ha pasado a todas las organizaciones políticas, no es primera vez que nos pasa, a nosotros nos han objetado candidatos también acá en Manabí, no es que es un tema puntual, y justamente nosotros seguimos nuestra estrategia de posicionamiento del movimiento, nuestra estrategia de posicionamiento de nuestro candidato y nuestra estrategia política, porque no hay que olvidar que esto también responde a una posición política de nuestra organización. En ese sentido, nosotros hemos sido fieles a nuestros principios de nuestro reglamento interno y lo hemos cumplido a cabalidad. Y por si acaso, hay que tener en cuenta, cuando se viene una lista electoral nueva, en este caso la del 27, que se adelantó ahora al 26, no es que el proceso comenzó en junio. Las organizaciones políticas lo deben haber comenzado hace meses. Nosotros, como creo, lo comenzamos con Juan Fernando Flores, le di continuidad y Ana Belén Cordero lo continuó. Estamos hablando de la regularización de las directivas provinciales, todo ese tipo de cosas, delegar las personas en las juntas electorales provinciales, conformar los comités centrales, los comités electorales provinciales. Justamente esa normativa que existe, que está reglamentada y que coincidentemente se realizaron algunos ajustes en la última reforma del Código de la Democracia, y nosotros lo que hacemos es respetar. ¿Quiénes votaron? ¿Quiénes aprobaron esas reformas en el Código de la Democracia? ADN y los asambleístas RC. Usted habla de las reformas aprobadas el año pasado, esas reformas. Por supuesto, y de ahí salió un sinnúmero de reglamentación que los estatutos tuvimos que actualizarlos, hay normativa sustitutiva que sacó el CNE y nosotros tuvimos que adaptarla. Todo ese sinnúmero de procesos se tuvieron que haber realizado con anticipación. Permítame interrumpirle, sí. y quiero entender casi como para resumir. Yo lo que quiero entender es si ustedes objetaron la candidatura de Luisa González invocando el artículo del reglamento del movimiento Pachacuti que establece un mínimo de 2 años de adherencia a esa organización política. Esa es la razón. Hay varios parámetros. Ana, esa es una de las razones. Claro, ¿sabes qué, Fabricio? Te voy a pasar en este rando. No tengo tu número, pero se lo voy a pasar a Wendy para que te haga llegar justamente el documento de la objeción, donde la vas a poder revisar y hay un sinnúmero de causales donde estamos hablando es del procedimiento. Nosotros estamos atacando el procedimiento de la democracia interna de Pachacuti, más no a la candidata. En eso nosotros somos muy respetuosos de los parámetros que debemos cumplir justamente para que este tipo de cosas no nos pasen a nosotros, y cuando se dé la oportunidad que las podamos activar, estamos en nuestro derecho de poderlas activar justamente porque es parte del proceso. No es que nosotros no hemos recibido objeciones, hemos recibido objeciones. Y ahí yo reitero nuevamente la pregunta, ¿se hizo con otros partidos o solo con Pachacuti?
Bueno, nosotros solo lo hicimos con Pachacuti. Nosotros hemos recibido impugnaciones en Puerto Viejo, en Sucre, me parece que tengo otra. ¿Y por qué el interés solo en Pachacuti? Porque responde a una estrategia política. O sea, la estrategia entonces es impedir que la señora González participe. Esa es la estrategia. No, nosotros estamos que todos los candidatos que vayan a participar deben cumplir con absolutamente toda la normativa de ley para poder ser candidatos. No estamos en contra de que nadie sea candidato, pero si infringe alguna cosa, nosotros tenemos todo el derecho de poder impugnar. Y se los voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy aterrizado, para que la ciudadanía lo pueda entender. Caso fútbol. Cuando dos equipos se enfrentan y uno de los equipos objeta, impugna al otro equipo porque existe una alineación mal planteada de uno de los jugadores, lo presenta ante el órgano del control. Y el órgano de control tiene que revisar si justamente eso se está pasando o no está pasando. Si el órgano de control encuentra que existe una irregularidad, el equipo va a ser sancionado. Y es un símil para poderlo aterrizar y poderlo explicar más didácticamente. Y justamente nosotros dentro de la provincia de Manabí somos pocos las organizaciones políticas que tienen candidatos y nosotros estamos pendientes justamente de eso, más no de las personas. Nosotros atacamos al procedimiento interno que estaba llevando la organización Pachacuti dentro de la provincia de Manabí. Nosotros respondemos a eso, no a otros factores que pueden estar mezclando a veces cuando estamos dando alguna opinión, que son respetables, los he aceptado, soy muy respetuoso sobre eso, pero en ese sentido nosotros atacamos el tema justamente de la organización política, cómo llevó el proceso. Y ahí lo vas a poder revisar, estimado Fabricio, una vez que ya... Entonces, ¿en qué consiste esa estrategia a la que usted se refiere de parte de CREO? No, esto responde a varias cosas dentro de una estrategia, a un partido político, por ejemplo. No, Andrea, esto responde a varias cosas dentro de una estrategia, varios componentes que hemos tomado la decisión de ejecutarlo acá en Manabí. Obviamente, es una estrategia, no puedo decirte cuál es el fondo, cuál es el fin que estamos buscando. Nosotros tenemos nuestro candidato también a la prefectura aquí en Manabí, que es el señor Francisco Bravo, que fue consejero, que consideramos que es un muy buen candidato, una muy buena alternativa. El consejero del Consejo de Participación Ciudadana, él es su candidato. Por supuesto. Oiga, pero él fue destituido por la Corte Constitucional, si mal no recuerdo, en el año 2023, si la memoria no me es infiel, Eitel. No tiene ningún impedimento. Yo sé que no tiene impedimento, porque ya pasó el tiempo de impedimento. Fue censurado y fue por la Asamblea Nacional. Ya. Sí, acuérdese. ¿Quiénes motivaron ese juicio político? Pero bueno, esa es otra historia pasada. Oiga, pero le voy a preguntar... Ojo, coincidencia, también fue una decisión política de los actores que llevaron ese tema. Oiga, pero le voy a preguntar una cosa para no desviarnos del tema de la objeción. Porque resulta que, a ustedes les han acusado, a partir de la presentación de esta objeción, de hacerle el juego al gobierno para proscribir a la candidata del correísmo en la provincia de Manabí. Está claro que en Manabí hay una importante presencia política de la Revolución Ciudadana y de la propia señora Luisa González. Resulta que coincide la objeción que ustedes presentaron con la objeción que también presentó ADN a través de la hoy presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno. Entonces, es inevitable preguntarle a usted si hay algún tipo de articulación para objetar la candidatura de Luisa González, Eitel. Estimado Fabricio, de mí han dicho que soy correísta, que poco más y creo con los correístas conspirábamos para entorpecer el trabajo del gobierno, y nosotros no estamos ni con el tema de ADN ni con el correísmo. Nosotros somos una organización política totalmente independiente, pero lastimosamente lo que está viviendo en el país, el tema de la polarización, no le dan espacio a una tercera alternativa que está opinando, que está haciendo activismo político, que está haciendo política partidaria, porque nosotros hemos salido, sí, de varios cargos públicos con mis compañeros, pero nosotros hemos continuado a lo largo de todo ese tiempo fortaleciendo nuestra organización política, haciendo política partidaria, haciendo lo que debe hacer un movimiento político en el país, porque no es menos cierto que el sistema partidista del Ecuador está en el piso, está en el suelo, y justamente por cosas como la que usted está diciendo, de que se arman conjeturas, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros tomamos nuestras decisiones totalmente independientes y
esto nosotros lo venimos analizando desde hace mucho tiempo. No es que nos levantamos y hoy ya vamos a impugnar a Luisa González. No es así. Nosotros esto ya lo veníamos revisando desde hace mucho tiempo porque habían inconsistencias. Porque a nosotros, cuando hemos presentado alguna inconsistencia, no es que nos dejan pasar. Nos han atacado, nos han objetado, nos han impugnado, y la historia de hace unos años, ahí están los precedentes. Porque estas a veces son decisiones políticas, porque somos una organización política, hay estrategias que se pueden plantear antes, después o durante se estén dando las situaciones del momento de la coyuntura, pero lastimosamente no cumplieron. Pachacutic no ha cumplido con todo lo que debe presentar dentro del tema de proceso de democracia interna, porque no es que lo estoy diciendo yo, hay documentación, hay oficios enviados tanto del CNE hacia la organización para que regularicen, se le dicen las novedades, y ellos que llegaron prácticamente con una hojita diciendo aquí están las cosas, y en ese sentido no han cumplido. Dentro de estas, digamos, este listado, si así se quiere, de la objeción que ustedes han puesto sobre esa candidatura, también existe entonces el tema de que Luisa González no era adherente, etcétera. Eso también lo colocan ustedes. Perdón, también, claro que sí. Hay varios componentes. ¿Cómo justificaron esa parte específicamente? Es decir, porque en el ¿qué es lo que está mal para ustedes y de qué reglamento ustedes hablan tal vez? Ya, es que en el reglamento de Pachacutic efectivamente tú puedes tener invitados como en cualquier organización política, pero también dentro del reglamento te habla que deben haber estado X números de años sin hacer activismo político en otros movimientos, no haber sido candidatos, me parece que son los 2 últimos periodos o 2 años, y justamente todo eso se ha atacado, pero es la suma de varios componentes que han hecho que esto sea sólido para que el CNE le dé paso, la Junta Electoral, provincial de Manabí. Reglamento. Y justamente tienen dos instancias más que ellos tienen el derecho de poder continuar. Nosotros hicimos nuestra objeción dentro de los parámetros de los días que debemos cumplirlas, y nosotros estamos utilizando una herramienta que nos da la ley, que nos asiste justamente para poder llevar este tipo de procesos. Sobre ese reglamento, ¿a qué reglamento específicamente se refiere? Le pregunto esto porque hemos encontrado el reglamento que está subido en el Consejo Nacional Electoral. Ese es el último, ¿no? Es el último, sí, que data del 2025. No sé si es a ese al que se refiere. Es el mismo reglamento que todos tenemos acceso. Pues tiene una transitoria. Es que tiene una transitoria que ya le va a hacer notar, Andrea. Sí, tiene una disposición transitoria este reglamento que me parece interesante porque dice, le voy a leer textual: el presente reglamento regirá para los procesos de democracia interna del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, listas 18, para elegir los candidatos para presidente, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y provinciales y representantes al Parlamento andino para el periodo 2025-2029. Este es el último reglamento y dice que solo es para esa elección en específico. ¿Cómo justifican ustedes entonces esto que están poniendo dentro de las objeciones? Perdón. ¿Cómo justifican ustedes lo que están poniendo dentro de las objeciones si tiene esta disposición transitoria el reglamento de Pachacutic? Bueno, nosotros hemos tomado el reglamento que estaba ahí y sobre ese reglamento es el que hemos presentado. Y pero la disposición dice que es para las elecciones pasadas, es decir, para presidente, vicepresidente, parlamento andino, no para estas elecciones, o sea, no elecciones generales. Eso que estás indicando, Andrea, le corresponde ya a Pachacutic en la siguiente etapa, justamente ya sería de la apelación a la objeción, llevar ese procedimiento. Nosotros hemos planteado nuestra objeción basándonos en la documentación, en la información que teníamos, y ellos están en todo su derecho de poderlo objetar. Yo no te puedo dar esa respuesta porque no soy el órgano competente justamente para darte esa respuesta puntual, porque te digo, nuestra objeción no es que tiene un componente, tiene varios componentes, y el más importante, que es el que debe tener la relevancia del caso, porque ya hay normativa, hay procesos anteriores que ya han descalificado candidatos cuando se presentan objeciones en el TSE, justamente es que el procedimiento se debe perfeccionar desde el inicio hasta el final. Esos detalles, esas actas, esas firmas, esas aceptaciones,
esos procesos internos que deben llevar los comités provinciales centrales, todo ese sinnúmero de cosas que la ciudadanía desconoce del proceso que llevamos las organizaciones políticas para hacer esos cambios, se debe cumplir y no se debe omitir absolutamente ninguno. Son cosas tan sencillas como que, por ejemplo, el señor Fabricio Vela es parte del Comité Electoral Central y cometieron el error de omitirlo en el correo de la convocatoria, se te cae el proceso. Así de sencillo es esto. Y quisiera ahora preguntarles si también a ustedes les llamó la atención esta reunión de la que fue también objeto la última sesión del Consejo Nacional Electoral, que a propósito lo decía Fabricio y lo recordaba, está borrado el video del Consejo Nacional Electoral, y esta reunión de Roberto Pinargotti, que es la director de la Delegación Provincial de Manabí, y Marcos Zambrano, candidato a la prefectura de Manabí por ADN. ¿Ustedes van tal vez en esta preocupación de que se hagan las cosas bien a poner alguna, o digamos a interponer alguna acción respecto de esto que se está cuestionando de esta reunión? O por lo menos emitir alguna declaración, porque esto no es normal, ¿no? Pero por supuesto, Fabricio, no podemos normalizar ese tipo de cosas. No es que solo sea una reunión entre un director provincial del CNE y un candidato ya, porque ya está aceptado, entiendo, la candidatura. Estamos hablando de 3 vocales de la Junta Provincial de Manabí. Pero usted le escandalizó, a propósito de la pregunta que le hizo Andrea, ¿le escandalizó eso? Pero por supuesto. ¿Y van a hacer algo sobre eso? Y rechazamos ese tipo de actos. Y justamente ya el CNE, varios consejeros se han pronunciado sobre eso y estamos esperando cuáles son las medidas que vayan a tomar. ¿Y ustedes van a interponer alguna acción? Tal vez estamos esperando que el CNE haga lo que tenga que hacer, porque ya varios consejeros se manifestaron que hay que tomar acciones sobre eso, y en caso de que no se den, obviamente haremos lo que nos corresponde para rechazar ese tipo de actuaciones, que te digo, personalmente nunca las he visto, y obviamente no podemos aplaudir ese tipo de cosas que se estén dando para llevar un proceso electoral, ¿no? Eiter, solamente para cerrar muy cortito, ustedes, como creo, han presentado algún tipo de objeción sobre candidaturas de ADN en alguna provincia del Ecuador. Te digo, yo solo estoy por el tema de Manabí, no conozco si en otras partes han objetado alguna candidatura. Te digo que a nosotros sí nos han objetado, incluso parte de no recuerdo exactamente quién fue de los RC, no sé cómo llamarlos ahora, objetaron también la candidatura de Marcos Zambrano acá en Manabí. Esto no es que es alguien que agarra solo y objeta, esto también responde a estrategias de posicionamiento, no solo de nosotros, también de las otras OP, pero te hablo, yo estoy justamente en el tema de Manabí y me ha absorbido bastante, porque esto sí ha sido tedioso para cumplir todo este tipo de detalles que te digo, para que se perfeccionen los procesos, pero sé que nos han objetado y sé también que hemos objetado algunas candidaturas en otra provincia, pero hay que pensar en esto que también responde al momento de la zona geográfica, porque son factores que hay que evaluar también. Correcto. Eiter Zambrano, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, Eiter. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo, Andrea. Pasen bien, tengan un buen día. Gracias, muy amable desde la provincia de Manabí, Eiter Zambrano, quien es el procurador de la Alianza ABC, integrada por la lista 3 y la lista 21, uno de los que objetó, el término es objetar, perdón, a veces la confusión, no es impugnar, es objetar. El término jurídico es objetar la precandidatura de Luisa González a la prefectura de la provincia de Manabí. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.